campo del periodismo. Dos colegas que han ayudado al crecimiento de esta noble profesión. Damos inicio invitando a los presentes a realizar un minuto de silencio en memoria de todos los profesionales de la comunicación que han fallecido durante la realización de su labor, como lo fueron Rogelio Fernández Güell, Jorge Vargas Llené, Óscar Cordero Rojas, así como por las víctimas del atentado de la Penca, todos ellos profesionales de gran renombre. Muchas gracias, pueden sentarse. Damos paso a don José Rodolfo Ibarra, presidente de nuestra institución, quien nos brindará una pequeña reflexión con motivo del Día del Periodista Costarricense. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas, estudiantes, público en general. Muchas gracias por su presencia esta noche. Hace 3 años, y gracias a la visión del anterior presidente de la Junta Directiva, don Raúl Zilewski, el presidente Óscar Arias decretó el Día Nacional del Periodista. Hoy, esto ha permitido el reconocimiento popular a este día, pero también ha evitado que la memoria histórica de la nación entre en barrena y deje caer el recuerdo de quienes ofrendaron sus vidas por el derecho de los costarricenses a ser veraz y libremente informados. Hoy es el día de quienes no están aquí, sí, es el día del que no pudo venir, del que dejó esos campos vacíos, no porque quieran, sino porque precisamente están trabajando, están en una sala de redacción, están en una sala de edición, están en una oficina pública aún a estas horas, en un set o en una cabina de radio, o levantando textos e imágenes para internet. Hoy es también el día de todos ustedes, que pudiendo quedarse en sus casas, más con estos aguaceros, que pudiendo dedicarle a la familia este rato, este tiempo, que pudiendo hacer otras tantas cosas, están aquí para rendir homenaje a quienes se nos adelantaron y también a quienes la historia tiene que dedicarles un lugar en esta noche. A todos, gracias. Gracias porque con el trabajo, con la presencia y con sus oraciones, Costa Rica puede decirle hoy al mundo que es uno de los países con más libertad de expresión, aunque por supuesto con mucho que corregir todavía y con mucho que ambicionar aún más. Para nadie es un secreto la lucha que dimos durante 10 meses recientemente, de las manos de los medios de comunicación, de la mano de los colegiados, de la mano de los directores de medios, de todo el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Fue una lucha en un momento que se pensó perdido. Fue una lucha que muchos nos decían que no diéramos y que nos diéramos por vencidos. Otros que no fueran incrédulos. Hasta cajita blanca nos recetaron por inocentes. La lucha por eliminar la parte de la mordaza de la Ley de Delitos Informáticos no fue fácil. Encontramos muros donde antes habían puentes.
encontramos escombros donde antes vimos llanuras. Encontramos enemigos donde antes nos golpeaban la espalda. Encontramos argumentos belicosos donde antes escuchábamos voces de paz. Pero no nos dejamos. No nos dejamos amedrentar y dimos la batalla hasta el punto final, aquel donde se nos dijo precisamente que moriríamos con las botas puestas, pero no morimos. El triunfo de la verdad, la justicia y la razón, utilizando los métodos que establece la democracia, imperó y le devolvimos a esta patria querida su derecho a la libre expresión. Es, a lo mejor, la única lucha de los últimos años que se gana sin tirar una sola piedra, sin romper un solo vidrio, sin una sola pinta, sin un solo golpe, sin un solo cierre de vías, ni encontronazos con las fuerzas de seguridad, es decir, con las armas que nos da la democracia. Pero hoy también estamos aquí para rendir tributo a un Parmenio Medina, a Ivania Mora y a las víctimas que ya señaló mi compañera, víctimas mortales del atentado de La Penca. Y es que hoy, más o menos como a esta hora, caminaba yo entre la oscuridad. La choza a la que nos habían llevado se mecía aún, más o menos a esta hora. El olor a carne quemada ahogaba mis pulmones y la sangre de mis colegas bañaba mis ropas para confundirse con las mías. La escena, además, era arrullada por los gritos de dolor de mis compañeros, algunos de ellos enfrentándose ya al frío de la muerte. Los disparos no tan lejos eran testigos de la peor masacre de periodistas en la historia costarricense. Mi caminata buscando a mi compañero de cámaras, Arturo Macís, es detenida repentinamente. Alguien me pide ayuda, me pide auxilio. Ibarra, ayúdenme. ¿Quién es?, le pregunté. Me dice, soy Nelson, el del 6. Me pongo de rodillas junto a él, con conocimientos avanzados de primeros auxilios, supe de inmediato que su situación era verdaderamente muy grave. Conversamos dificultosamente sobre sacarle o no un trozo que tenía incrustado en la garganta, y resolviendo que no era lo más conveniente en ese momento, ambos nos encomendamos al Creador. Unos pocos metros más adelante, la historia, cual novela cruel, se repite. Jorge Quiroz Piedra, camarógrafo de Canal 6, me ve y me dice que lo ayude. No había que ser médico para saber que 2 amputaciones tan lejos de cualquier centro médico y en medio de aquella inmundicia a la que nos habían llevado, a la que nos habían metido, no le permitirían a Jorge regresar. Tras un Padre Nuestro inventé que saldríamos pronto y le pregunté qué quería decirle a su familia. La verdad es que me respondió con pánico y me dijo, a mi mamá Ibarra, decile que tuve tiempo de arrepentirme. Como esa podría contar otras historias, pero lo importante es que no se olvide esa noche, ni hoy, ni nunca. Bueno, pero también hemos tenido momentos de gloria, también hemos tenido épocas de oro del periodismo, también hemos tenido la oportunidad de aprender a hacer el periodismo de verdad, y ese es otro motivo para estar reunidos hoy aquí. Don Francisco Aguilar Bulgarelli y don Rigoberto Quiroz Steller, en sus trincheras le han dado un valor especial al periodismo. Cuando conversamos en junta directiva de la posibilidad de otorgar las 2 medallas más importantes que tiene el periodismo costarricense,
No tuvimos que pensarlo dos veces. Se plantearon los nombres y hubo un acuerdo unánime. Los fundadores y los colegiados mayores, aquellos que no solo mostraron el camino, sino que además nos inspiraron a seguir esta profesión. Ellos tenían que ser reconocidos, y en ellos a todos los que peinando canas todavía hoy le dan gloria al periodismo costarricense. Ustedes, señores homenajeados, de fuente de inspiración, pero también de orgullo. Y no quería que mi administración se fuera quedando en deuda con ustedes, en deuda con reconocer su trabajo, su esfuerzo, su amor por este colegio y por esta profesión. Reciban de mi junta directiva las más expresivas gracias por permitirnos el privilegio, inmerecido a lo mejor, de hacernos llamar de ustedes colegas. Muchas gracias. Continuamos con la palabra del periodista don Carlos Longi, quien dará una breve reseña de uno de los homenajeados de la noche, José Francisco Aguilar Bulgarelli. Hoy estamos conmemorando el Día del Periodista Costarricense. Nos encontramos aquí esta noche en este auditorio que lleva el nombre de Rogelio Fernández Güell, protomártir del periodismo costarricense, asesinado a mansalva por la tiranía de los hermanos Tinoco Granados en el mes de marzo de 1918, para hacer entrega de la condecoración Dr. José María Castro Madrid a uno de los miembros más distinguidos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el licenciado José Francisco Aguilar Bulgarelli. Este es un día de dolorosa recordación. Como lo dijo ya el presidente de la institución, el 30 de mayo de 1984, fueron también cobardemente asesinados varios periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, costarricenses y extranjeros, y otros lesionados de por vida en el atentado terrorista de La Penca, mientras cumplían con su misión informativa. Para vergüenza de la justicia terrenal, ese acto criminal continúa hoy, 29 años después, en la impunidad. ¿Cuáles son los méritos de José Francisco Aguilar Bulgarelli que lo han hecho acreedor de tan honrosa distinción? Ha sido la cuidadosa producción de decenas de libros que tratan temas tan variados como la política costarricense y centroamericana, la historia de la radio, la familia, el periodismo, los problemas de la edad provecta, los conflictos internacionales, sus hondas reflexiones que inducen a la meditación y otros temas más. O tal vez su valiente ejercicio del periodismo, de manera destacada del periodismo de opinión, o su éxito como guionista de variados programas de radio, director de servicios informativos, locutor de noticias, actor de radioteatro y otros más, siempre vinculados con la comunicación social. Sin duda, todo esto ha sumado, pero hay más. En toda su rica producción intelectual encontramos dos vertientes que contribuyen a llenarla de vitalidad y de singulares matices, la española y la italiana, que se conjugan con la más profunda vocación universal del ser costarricense. Apasionado defensor de las causas populares, revela José Francisco en su acción y en su producción acerca de temas sociales
la influencia quijotesca que le viene de la estirpe de los Aguilar. Igualmente, en su producción literaria encontramos pinceladas de inspiración virgiliana en que se enaltece la sosegada vida del campo. Es el influjo poético del autor de las bucólicas, hijo como su abuelo materno, don Giuseppe Bulgarelli Paiani, de la apacible campiña de Mantua. Ambas corrientes se funden con la innata vocación de paz y tolerancia del espíritu costarricense, dando como resultado en José Francisco una vida comprometida con las causas populares. Esta vital amalgama es el eje dinamizador de las empresas familiares, entre las cuales sobresale Radio América Latina, la cual, en el curso de sus 50 años de servicio al pueblo, llegó a ser la mejor universidad en el campo de la comunicación social, tanto para José Francisco como para una pléyade de jóvenes que serán luego excelentes periodistas. Sin embargo, hay todavía un mérito mayor, algo que está en sintonía con la grandeza de la obra del doctor Castro Madriz, fundador de la República, apóstol de la educación del pueblo, cuyas son estas palabras ejemplarizantes. La libertad de prensa, decía el doctor Castro Madriz, es un derecho consagrado por la ley y como tal debo respetarlo, cualesquiera que sean las consecuencias que de su ejercicio para mí resulten. Quizás su acción en estos momentos no sea favorable para mi gobierno, desde luego que contra él se esgrimen con no disimulada furia sus armas, pero esa libertad es una de las que más habrán de aprovecharle. Perteneciente a una familia de empresarios de la comunicación social, su padre, don José Ramón Aguilar Villegas, se convierte en septiembre de 1948 en propietario de Radio América Latina. Allí interioriza José Francisco desde su adolescencia, vividos con el ejemplo de su señor padre, los principios del respeto sin excusas a la libre emisión del pensamiento, tal como lo enseñara y practicara como gobernante 100 años atrás el doctor Castro Madriz. En 1974 se produce el primer relevo en la conducción superior de Radio América Latina, que pasa a ser ejercida por don José Ramón a la regencia de su hijo José Francisco, hasta ese momento su mano derecha. Bajo la nueva dirección se producen en Radio América Latina cambios importantes debidos a la necesaria adaptación a la evolución del pensamiento de la sociedad universal y de la costarricense y al desarrollo de nuevas tecnologías, pero también fruto del ímpetu juvenil del nuevo director. Comprometido con las causas populares y fiel a sus ideales, sale resueltamente José Francisco al encuentro con el futuro, lanza en ristre, animado por el noble afán de conducir a Costa Rica hacia nuevos horizontes de armonía social, de paz y de prosperidad, sin apartarse de la aventurosa senda que desde los primeros tiempos de la conquista y de la colonización nos marcó la historia. En pos de ese difícil objetivo, incursiona en el espinoso campo de la política electoral y llega a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista, del cual es cofundador. Corre el año de 1974. Pero los principios fundacionales de Radio América Latina no sufren cambio alguno. Antes bien, podemos afirmar, parafraseando a Lincoln en su gran definición del gobierno democrático, que bajo su conducción, Radio América Latina seguirá siendo, de manera más firme y entusiasta, la emisora del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso, no solo puede José Francisco lucir con orgullo en su pecho la medalla de la libertad de expresión, doctor José María Castro Madriz, que esta noche le entrega el Colegio de Periodistas, sino que además merece ser inspiración para el pueblo en la lucha por devolver a la soberanía nacional el dominio del espectro radioeléctrico, cada día más cerca de convertirse en botín de poderosos mercaderes de la comunicación social. Muchas gracias.
Invitamos al frente a la colega Gabriela Naranjo, quien de igual manera nos hablará sobre otro de los homenajeados, el señor Rigoberto Quiroz Estelio. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Es para mí un placer cuando me solicitaron hablar de un gran hombre, de un gran profesional, del cual todos le debemos mucho, y después les voy a explicar por qué. Pero antes, quiero darle las gracias a la Junta Directiva, porque si no hubiera sido por la Junta Directiva, no existe en el colegio la Mesa del Adulto Mayor. Y es gracias a esta Junta Directiva que nosotros hoy estamos galardonando a dos grandes profesionales de la comunicación. Don Rigoberto Quiroz Estelio nació el 18 de mayo de 1932. Fue miembro fundador del Colegio de Periodistas y actual presidente del Tribunal de Honor y Ética de nuestra institución. Ejerció el periodismo por más de 55 años. Fue jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de Transportes, primera que se abrió en el país en la administración de don José Joaquín Trejos Fernández. De abril de 1954 a mayo de 1970, trabajó por varios periodos en la radioemisora Faro del Caribe, en el programa Radio Noticias. Laboró en el recordado programa La Palabra de Costa Rica. Antes de 1968, por 5 años trabajó de julio de 1963 a mayo de 1967 como director de Noticias del CINAR. A partir de aquí, por 5 años también en La Nación, él empezó a dar un giro a su carrera. Ya no era el simple reportero que todos fuimos alguna vez, que nos mojábamos los ruedos por andar cubriendo noticias. A partir de acá, él se enfiló exclusivamente en ser formador y reproductor de lo que él había enseñado. Gracias a él, muchos de nosotros aprendimos en lo que nosotros a veces decimos algunas mañitas, pero nos marcó profundamente. En 1968 laboró en el Dispensario Central Antituberculoso. En el Canal 11 de agosto del 69, en donde fue director de Ojos y Oídos de Costa Rica en Televictoria. En los años 70 pasó a la empresa Alden de Coven Hansen a ser director de prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social del 73 al 75. Y en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal del 76 al 78. Fue periodista del noticiero de Teletica, Canal 7, por 6 años. Hizo cobertura internacional de la catástrofe del huracán Fifi en el 74 en Honduras. Fue pionero en el lanzamiento del canal de televisión Canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión bajo la dirección de don Óscar Aguilar Bulgarelli, que hoy también nos acompaña, de octubre del 78 a agosto del 82. En la televisión también laboró para Canal 6 en 1990. Trabajó como asesor de prensa en la Asamblea Legislativa y culminó una larga carrera de 55 años en el Canal 13. Entre los logros que él tiene, fue fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas en 1974, presidente del Tribunal de Elecciones interno de la institución y presidente del Tribunal de Honor. Aquí, en esta foto que ustedes están viendo, don Rigoberto recibe, y es el dedicado junto con dos grandes profesionales,
don Carlos Manuel Longhi Carvajal y don Óscar Castro Vega, que de Dios goce, de la Semana de la Prensa del 2009. En esta Semana de la Prensa fue, por decirlo de alguna forma, que surgió no solamente la gente del Tribunal de Honor, sino de otras personas que confluimos en ese momento, en esta actividad, que se podía hacer algo más por el colegio. Como presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, don Rigoberto nos ha enseñado muchísimo. Una de las cosas que más nos debemos de reconocer, primero que todo, es que el Colegio de Periodistas de Costa Rica, antes de ser el Colegio de Comunicación, fue creado el 18 de septiembre de 1969 mediante la aprobación de la Ley 4420 de la Asamblea Legislativa. Ahora entramos a uno de sus grandes logros, el Código de Ética. Yo no puedo hablar del Código de Ética si no hice anterior mención de la creación del Colegio de Periodistas, porque una cosa no excluye a la otra. Y bien decía Javier Darío Restrepo, los códigos son instrumentos pedagógicos de docencia, reflexión y autocrítica e investigación a la luz de los valores esenciales de su profesión. Hablan el lenguaje o responden a las preguntas que surgen de cada grupo humano. En estos momentos, este código de ética engloba varias comunicaciones, relaciones públicas, periodismo, publicidad, comunicólogos. Esta foto que ustedes están viendo es cuando los miembros que estábamos redactando el Código de Ética, estábamos revisando el Código de Ética de Relaciones Públicas. Fue una ardua labor. Se convocó a todos los colegiados, muchos fueron los llamados, pocos fueron los escogidos, no porque quisiéramos, sino porque no podían estar con nosotros. Pero este código de ética es especial y les voy a explicar por qué. El Tribunal de Honor y Ética calificará las denuncias según su criterio, aplicando el caso las normas de este código que juzgue pertinentes. Hay un transitorio. Los casos que al entrar en vigencia este código estén en conocimiento del Tribunal de Honor se regirán por el código aquí derogado. Código aprobado por la Asamblea General Extraordinaria número 158-11, acuerdo número 458-11 del martes 16 de agosto del 2011. Rige a partir de su aprobación. Gracias a este código de ética, muchos de nuestros profesionales nuevos, antes de ejercer sus diferentes profesiones, deben de leerlo, deben de interiorizarlo y leer todos los otros diferentes reglamentos de los códigos que hay. Finalmente, aunado al Código de Ética, se ha hecho el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y Desastres Nacionales. ¿Por qué razón se tuvo que tomar esta decisión? Sabiamente por los miembros del del Tribunal de Honor, porque desafortunadamente se estaba desvirtuando
el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de la noticia. Entonces, entre más roja fuera, más vendía. Y dejaban por fuera una serie de valores que están contemplados en este código de ética en las diferentes profesiones. Sin duda, todas las emergencias y los desastres son noticia, porque afectan a la gente. Son novedosas y van aparejadas con historia de personas, quienes, desde diferentes ámbitos, tienen algo que contar. Rescatistas, víctimas y sus familiares, gobierno, profesionales de la salud, voluntariado, personas científicas, organismos internacionales y ciudadanía organizada. En esta primera foto, la cobertura noticiosa y ciudadana la pusimos porque en ella refleja todo lo que puede pasar en un momento de catástrofe, antes, en la catástrofe y post-catástrofe. Entonces, ahí los niños, hay tres, por decirlo así, en la sociedad costarricense y los que viven con nosotros, los extranjeros, tres grandes personas o grupos de personas sumamente vulnerables. Una son los niños, la segunda las mujeres, madres y las mujeres embarazadas, y la tercera es el adulto mayor. Entonces, cuando algún profesional, porque muchas veces aunque seamos periodistas tenemos que ser de relacionistas públicos y a veces meternos en parte de publicidad sin querer, tenemos que tomar en cuenta que las emergencias, el impacto de lo que está sucediendo, la noticia es sucedió, no lo rojo, entre más sangre mejor, no, eso se debe de eliminar. Por eso fue que hicieron este código que contempla terremotos y otros aspectos bastante interesantes. Esta foto que está ahí es la cobertura de las emergencias de los desastres. Hay que ser sumamente directos a la hora de hacer una nota periodística. Se debe tomar hay varios escenarios a los cuales todos convergen en lo mismo. Hay testigos directos que transmiten testimonios fehacientes del acontecimiento que se hace. El dolor humano se destaca, pero no el morbo. El paso del tiempo, ¿qué pasó con esa gente? La pérdida, la frustración, el sentimiento de pánico. Como ya dije, niños, niñas, adolescentes, protección, post y post-emergencia y otras necesidades especiales. Aquí hay un grupo que también debemos de meter, es la discapacidad. Cuando nosotros hacemos una nota periodística, tenemos que tomar en cuenta que estamos relatando un acontecimiento, no estamos tirando la nota roja. Gracias a este manual, de ahora en adelante, todos los que trabajan en comunicación pueden utilizarlo, pueden leerlo y sobre todo aplicarlo. Y Gaudí, la última foto, por favor. Y para cerrar mi exposición sobre don Rigoberto Quiroz Steller, cuya familia es de Bonn, en Alemania, vamos a presentar al Tribunal de Honor y Ética, por si no los conocen, el presidente don Rigoberto Quiroz Steller, el del Centro por la Computadora, Gerardo Chavarría Vega, que es el vicepresidente, el secretario de pie, con la mano extendida, Efraín Cavallini Acuña, y el vocal, que tiene un lapicero en la mano, es Claro González Valdés. Tanto a don José Francisco Aguilar Bulgarelli como a don Rigoberto Quiroz Steller, les agradecemos todas las generaciones
hasta ahora que tuvimos y hemos tenido la oportunidad de día a día conocer un poco más de lo que era antes el periodismo, lo que es ahora, sin olvidar que esto es muy importante, las redes sociales, pero siempre enfocado en el código de ética y honor de todos los profesionales en comunicación. Muy buenas noches. Muchas gracias a doña Gabriela y a don Carlos por estas hermosas palabras. Nuevamente invitamos al presidente del Colegio de Periodistas, don José Rodolfo Ibarra, así como a todos los miembros de la Junta Directiva presentes, pasar al frente para proceder con la entrega de los reconocimientos de esta noche. Estamos repartiéndonos los... Voy a permitirme dar lectura al certificado. Dice: conforme a lo que dispone el reglamento, Medalla de la Comunicación José María Castro Madrid, según el capítulo cuarto, acuerdo número 4 de la sesión ordinaria celebrada el día martes 14 de mayo del 2013, acta número 21. La Junta Directiva acuerda aprobar la entrega de la Medalla de la Comunicación a Rigoberto Quiroz Steller, por su entrega como uno de los directores pioneros de Telenoticias de Canal 7, que dieron sustento a lo que es hoy, por su incansable trabajo en pro de este colegio, al que tanto cariño le ha demostrado, y por su innegable aporte de oro al Tribunal de Honor que hoy preside. Jueves 30 de mayo del 2013, San José, Costa Rica. Si usted me deja ir a entregárselo. Y voy a darme una licencia, no voy a repetir lo que dice. Lo único que voy a decir es la oportunidad extraordinaria que me ha dado la vida de coincidir con don José Francisco Aguilar Bugaleri. Es un hombre maravilloso. Hay veces un periodista cuesta que tenga tres cosas, y son tres cosas como fundamentales en la vida. Y tienen que ver con una conferencia que se dio ayer sobre periodismo humano. Y es tener calidad humana, que es fundamental, ser respetuoso al prójimo, y sobre todo amar lo que uno hace. Y este hombre ama lo que hace, tanto así que cada vez que compartimos y nos tomamos un café,
yo la paso muy bien. Ojalá que Dios nos lo regale demasiado tiempo más, al igual que también a don Rigoberto. Y nosotros vamos a bajar también a dárselo a usted. Así que muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre, hombre. Nos encontramos entonces. Buenas noches para todos, para viejos periodistas como Aguilar Bulgarelli y este servidor. Este es un día muy hermoso, maravilloso, porque encontramos el reconocimiento de esta amada institución a una profesión tan digna como es la de comunicador. Hice 55 años de periodismo activo y 5 años más como asesor, no solamente en la asamblea, sino también junto a mi estimado amigo Óscar Aguilar Bulgarelli, al poner en el aire el canal 13 de televisión. Hay varios estudiantes aquí, periodistas jóvenes. A ustedes les corresponde la tarea que hace años iniciamos nosotros. Dignifiquen esta institución, esta profesión. Lleven adelante la bandera de la verdad, la justicia y la razón. Me duele muchas veces cuando grupos gritan prensa vendida. El periodista no tiene precio, porque el periodista es una persona que sirve a una sociedad, que no solamente informa, sino que forma. Y esa es la mayor responsabilidad que asumimos en esta digna profesión. Gracias a la Junta Directiva por este homenaje inmerecido, tal vez, pero que quedará grabado con letras
muy especiales en nuestro corazón. Esta institución la amo profundamente y posiblemente el día que parta de este mundo, aquí quisiera despedirme de todos mis colegas y amigos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, amigos y compañeros. Como siempre, yo no venía preparado, pero no se asusten, no es tan larga la cosa. Quiero dar las gracias con motivo de haber recibido la medalla José María Castro Madriz, un gran honor para mí. Alcanza mayor relevancia para mí este acto por cuanto se me entrega el Día Nacional del Periodista Costarricense, cuando se conmemora el 29 aniversario del alevoso atentado terrorista de La Penca con sus trágicas consecuencias. Ese acontecimiento ocurrido el 30 de mayo de 1989, a orillas del río San Juan, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y en el que murieron 4 periodistas y otros 22 quedaron heridos, lo tenemos que recordar en forma permanente, no solo como homenaje a las víctimas, sino también como un símbolo de la función social del periodista de informar, arriesgando a veces su seguridad, enfrentando en otras ocasiones las amenazas del poder político, como ocurrió hace poco en la llamada Ley Mordaza, en la que se amenazaba con cárcel a nuestro gremio, y en otras ocasiones poniendo en peligro su fuente de empleo frente a empresas que solo piensan en su beneficio económico. El Día Nacional del Periodista Costarricense debe ser símbolo de un periodismo honesto que cumple con su deber de informar o comentar los acontecimientos nacionales e internacionales con rigor profesional, con la frente en alto, haciendo honor a esta profesión a la que nos honramos en pertenecer. También tiene hondo significado que la medalla que se me otorga lleve el nombre de uno de los más ilustres hombres costarricenses, José María Castro Madriz, nada menos que el fundador de nuestra República soberana e independiente, primer presidente de Costa Rica y creador de nuestra bandera. Pero hay otro acto suyo que es de importancia trascendental. Fue el principal promotor de la fundación en 1843 de la Universidad de Santo Tomás. El licenciado Rómulo Tovar, refiriéndose a este hecho, dijo: cuando se creó esa universidad fue cuando el espíritu de este país afirmó sus derechos y cuando quedó sustentada como doctrina nuestra que el régimen democrático no tiene otro fundamento que el de la cultura pública. O como también dijo el propio Castro Madriz, la instrucción es el baluarte indestructible de la libertad de los pueblos, el firme apoyo de su tranquilidad, el paladín de sus derechos y la principal causa de su engrandecimiento y prosperidad. Puedo decir con orgullo que en esa universidad fue maestro de latín y castellano mi bisabuelo, don José María Aguilar González, quien tuvo alumnos tan distinguidos como don Cleto González Víquez, quien lo recuerda con respeto en algunos de sus escritos. Pero volviendo a don José María Castro Madriz, y en lo que más nos interesa, pues supongo es la razón de ser de la medalla que hoy se me otorga, el 1 de noviembre de 1842, comprendiendo la alta función educacional y democrática de la prensa, decretó la publicación de un periódico semanal
titulado El mentor costarricense. Y decía Castro Madrid en palabras que no han perdido vigencia después de 173 años: la opinión pública debe ser el oráculo de un gobierno libre y popular. No puede conocerse bien si no es expresándose bajo los auspicios de la augusta libertad de prensa, y que tampoco puede ilustrarse si no es con la publicación de los pensamientos y el debate de los escritos de la que resulta triunfante la verdad. Como muy bien lo señala don Francisco María Núñez en su estudio La evolución del periodismo en Costa Rica, con la publicación del Mentor costarricense y con el auspicio de la libertad de pensamiento, puede decirse que se inicia el periodismo activo en el país. Aquel periódico pedía a los ciudadanos su colaboración a efecto de aportar las luces de la inteligencia común en la tarea constructiva de la patria, con gesto de civismo que enaltece ante la historia a quienes lo hicieron realidad. Durante su segundo gobierno, y cuando algunos amigos le pidieron que acallara algunos periódicos que lo denigraban, el doctor Castro Madrid afirmó con convicción sobre la libertad de prensa lo siguiente, palabras que ya dijo el compañero Longhi, pero que yo voy a repetir: quiera Dios que durante mi presidencia sean saciadas las hambres de libertad de prensa, para que mis sucesores encuentren calmados los ánimos y encauzado por sí solo este derecho incontrovertible del hombre a un plano de más elevadas miras. La libertad de prensa es un derecho consagrado por la ley y como tal debo respetarlo, cualquiera que sean las consecuencias que de su ejercicio para mí resulten. Somos antes que mandatarios, educadores de un pueblo que entró a poco en la pubertad y cuyo espíritu debemos fortalecer adiestrándolo en el ejercicio amplio de sus capacidades sociales y no debilitándolo, escamoteándole la facultad de realizar en todos sus campos y con entera plenitud los que la ley le consagra como legítimos derechos suyos. Conceptos claros de lo que significa la libertad de prensa que debían servir de ejemplo a quienes pretenden conculcarlos. Por eso la medalla que hoy se nos otorga con el nombre del doctor en Leyes y Filosofía José María Castro Madrid no es cualquier cosa para mí. Cuando se me comunicó este acuerdo de la directiva del Colegio de Periodistas, reflexioné sobre el tiempo que he dedicado al ejercicio del periodismo, pues dentro de escasos 5 meses se cumplirán 65 años. Por mis escasas capacidades, no creo haber hecho una labor trascendente de esas que recogen las páginas de la historia, pero sí puedo con satisfacción decir que mi trabajo como periodista ha sido constante, honesto, limpio, que nunca he ensuciado nuestra profesión vendiendo mi conciencia ni mi pluma, y cuando se ha presentado la ocasión, he defendido la libertad de expresión y que no tengo nada de que arrepentirme. He trabajado a la par de infinidad de periodistas, unos que están y otros que se han ido. Tuve maestros excelentes que me enseñaron el oficio que todavía estoy aprendiendo. No quiero citar nombres, pues no solo es una larga lista, sino que podría pecar por omisión involuntaria. He trabajado en lo fundamental en la radio. Ustedes ven, tengo voz de locutor. Pero también he publicado y dirigido periódicos escritos. Como periodista, afronté ataques y amenazas confiscatorios durante el gobierno de Daniel Oduber. He conocido y compartido con ilustres periodistas de otros países. He pertenecido a organizaciones internacionales de periodistas como la OIP,
he participado en congresos internacionales de periodistas, trabajé años como directivo del Sindicato de Periodistas, a la par del compañero Luis Castro, que todos recordamos, y tengo el carnet número 1 del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Vean ustedes qué honor. He publicado artículos y comentarios en periódicos y revistas nacionales y extranjeras, y ahora estoy organizando actividades con los periodistas veteranos, porque la vocación, el gusanillo del periodismo no se pierde nunca. Como anécdota les cuento, y ahorita termino, que cuando en alguna ocasión he pretendido escribir sobre un tema especializado, he recibido la crítica de que aquello tiene más cara de una crónica periodística que de un tema académico. He aceptado esa crítica con regocijo, porque en verdad lo que me están diciendo es que soy periodista, de lo que me siento orgulloso. Siento satisfacción de pertenecer a un colegio de periodistas que da luchas tan importantes como la exitosa contra la llamada Ley Mordaza, cuando se pronuncia sobre importantes temas nacionales y cuando realiza cualquier acción para defender la libertad de expresión, la misma que defendió siempre el doctor Castro Madriz, y que es baluarte de nuestra democracia, de nuestra libertad, de nuestra independencia. Creo que hay fechas y acontecimientos que hay que conmemorar y festejar, pero también creo que el papel más importante de nuestro colegio es el de defender como comunicadores los valores nacionales, defender los derechos de los periodistas y de todos los costarricenses sin temor a gobiernos malsanos o a poderosas empresas nacionales o extranjeras propietarias de medios de comunicación que sobreponen sus intereses a los del país. Que los periodistas siempre se sientan representados y respaldados en sus intereses como profesionales y como costarricenses por su colegio. Para terminar, quiero agradecer a la directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica por otorgarme esta medalla, que más que por mis capacidades, considero que es por mi dedicación de toda una vida al ejercicio del periodismo, pues aunque haya tenido otras actividades, nunca he dejado de ejercer este oficio, esta profesión que llevo en la sangre. Comparto este reconocimiento con mi familia, que siempre me ha apoyado y sin condiciones, y hasta a veces con sacrificios. A todos les prometo que seguiré siendo periodista hasta el último día de mi vida. Muchas gracias. Vamos a tomarnos unos minutos para conocer un poco de la vida de don José Francisco Aguilar Bulgarelli, algunas cosas muy interesantes. Quiero decirles que hasta fue mascota del Club Sport Herediano, ¿verdad? Entre otras cosas. hace años de eso. Pero bueno, comenzamos. Bueno, puedo tomar asiento aquí, sí, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a comenzar con nuestro personaje cuando tenía 1 año. Ahí está de 1 añito, don José Francisco. En la foto que sigue está nuestro personaje ya de 6 años. Y luego viene una más de la familia. Aquí vemos a don José Ramón Aguilar y doña Adela Bulgarelli de Aguilar, sus progenitores,
despidiéndose del automóvil que vendieron para comprar Radio América Latina. ¿Es así, José Francisco? Vendieron el automóvil para poder dedicarse a una emisora que fue del pueblo siempre. En esta otra foto, nuestro galardonado cuando cursaba estudios en el Colegio Seminario, regentado por los padres paulinos alemanes en 1947. Una honda huella dejaron la disciplina y la perseverancia germanas en el carácter de don José Francisco. Seguimos. Aquí, cuando pronunciaba su primer discurso político en Santiago de Puriscal, ahí está, ya en política, ya metido en política. Aquí, en esta otra foto, está el fondo del templo católico conocido como la iglesia de Ujarrás de Cartago, uno de los más antiguos de Costa Rica. Bueno, para los que tal vez no pueden ver desde atrás, él está aquí con Tania Wash, que fue locutora de la CMQ de Cuba, que tenía sus estudios en La Habana y era, junto con XCW de México, la vanguardia de la radiodifusión en Iberoamérica. Ahí está don José Francisco con su hija Iliana. Nos decía en Alemania el doctor Goldenberg que la CMQ de Cuba en aquella época hizo la mejor radiodifusión del mundo, y nos lo decía en Alemania, ¿verdad? Esta otra fotografía, estando José Francisco y su hermano Oscar frente al Cine Martí, que fue otra de las empresas de la familia, en Barrio Cuba. Ahí está la famosa cuya por placa 777, hasta ese momento todavía era propiedad de sus progenitores. Pasamos luego a esta otra foto. Esta es la famosa escuelita de la niña Pochita. Recordamos y con un agradecimiento inmenso a los creadores de ese programa de radio. Cuando éramos niños nos deleitábamos escuchando este programa. Este es el cartel publicitario de la niña Pochita. Fue la radio el programa infantil de mejor calidad. Sus creadores, dos figuras de gran talento y prestigio, que muy pocos conocen quizá. Deberían las nuevas generaciones, sobre todo los productores de programas para niños, aprender de estos maestros cómo se hacían programas infantiles respetando la candorosidad y la inocencia infantil. Ellos fueron José Ángel Sánchez Charraún o Charraún, y Óscar Zamora Acevedo, a quienes conocí yo personalmente cuando vivían ahí frente al Trigal, donde está ahora el hospital geriátrico. En la autorizada opinión de José Francisco Aguilar, Sánchez Charraún fue el mejor creador y guionista de radio de la época, en la cual en esa época abundaba en Costa Rica el talento en la producción radiofónica. Incluso se exportaban programas de Costa Rica a México y a Cuba. Seguimos ahora con el cartel publicitario en el cual Radio América Latina anunciaba la famosa radionovela El Derecho de Nacer. Un dato interesante acerca de la complementariedad que siempre ha existido y nunca dejará de existir entre los diferentes medios de comunicación social. En los carteles publicitarios los oyentes iban a conocer en fotografías sacadas de la película del mismo nombre en blanco y negro a los protagonistas. El más famoso de El Derecho de Nacer fue Albertico Limonta, el niño que no cumplía con los inhumanos cánones egoístas y mojigatos de la sociedad y que por eso no tenía derecho a ver la luz. Seguimos. Aquí aparece José Francisco junto con Jesús Antonio Olaya, don José Ramón Aguilar, su padre, y Jaime Olaya. Los Olaya eran destacados artistas de la radiodifusión colombiana. Seguimos. José Francisco estrecha la mano al presidente del Soviet Supremo de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Moscú en 1963. Vamos. Don José Francisco junto a su señora esposa, doña Dora Bravo. La foto siguiente
están los hermanos, don José Francisco y don Óscar, sentados en pleno diálogo. Seguimos. Aquí esta foto es muy importante. Vean ustedes la prestancia, ¿verdad? Fue candidato, aquí es cuando, en ese momento, candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista Costarricense en 1974. Seguimos. Don José Francisco está entrevistando en esta otra foto al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que todos conocemos, ¿verdad?, y sabemos de su trayectoria. En la foto que sigue, bueno, esta es interesantísima. Ahí están, esto no podía faltar, son don José Francisco y su hermano Óscar, que nos acompaña hoy, esta noche también, cuando eran jugadores de fútbol. No sabemos, quisimos averiguarlo, pero no sabemos de ninguna contratación importante para ellos dentro ni fuera del país, a pesar de que en los círculos familiares se nos dijo que eran muy buenos, tanto en defensa como en ataque. En este popular deporte, el logro más importante de José Francisco parece haber sido que, cuando estaba muy chiquitillo, fue mascota del Club Sport Herediano, pero por esa función, los equipos de fútbol nunca han pagado nada. Así que el fútbol no fue nada importante en su vida. En esta otra fotografía, esta tiene un gran valor. Imagínense los personajes que están ahí. De izquierda a derecha, el doctor Carlos Sáenz Herrera, el apóstol de la niñez, el hombre que dio origen a toda la medicina pediátrica en Costa Rica. Después le sigue don Francisco Aguilar Bulgarelli, sigue don Chico Orlich Polmarsich, presidente de la República, para mí uno de los hombres, el gran conciliador de la familia costarricense después de la Guerra Civil, un gran costarricense. El doctor Álvaro Aguilar Peralta, y después a la par el doctor Raúl Blanco Cervantes, otro apóstol de la medicina de Costa Rica. Siguiendo, ya terminamos, está don José Francisco en su curul de diputado en el periodo 1962-66. Seguimos. Aquí aparece en una reunión de las Naciones Unidas en Viena, Austria, en 1991. Se paseó por todo el mundo, José Francisco, ¿verdad? En todas partes estuvo. Vamos adelante, y aquí recibe su título de abogado de manos del rector de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio Brenes, pero hasta donde sabemos, su verdadera vocación fue el periodismo. Ejerció la profesión, se graduó de abogado, pero supongo que todos sus conocimientos legales, sus estudios en la universidad, en el colegio, con los padres paulinos, luego los trasladó al periodismo, y fue formador de periodistas, fue profesor de periodistas en Radio América Latina. Y en una última fotografía, que tampoco podía faltar, la del abuelo italiano José Bulgarelli Paiani. Tan grande fue la dimensión que alcanzó la señera figura de don Giuseppe entre familiares y amistades, y entre todos aquellos que le conocieron, que preferimos que sea uno de sus nietos, José Francisco, precisamente, que tan hondo afecto sintió por él, quien diga con sus propias palabras lo que nosotros jamás alcanzaríamos a decir en homenaje a un abuelo tan especial. A papá José lo llevo en el corazón, su recuerdo es imborrable. Gracias. Seguidamente invitamos al homenajeado, el señor Rigoberto Quiroz Steller, que pase al frente para pasar a la foto oficial.
Agradecemos su asistencia y les invitamos a compartir un cóctel en el Salón Carlos Mora, ubicado en nuestra planta baja. Buenas noches. Un aplauso a los homenajeados de esta noche. Vamos a ver, pase.